Buenas, bienvenidos una vez a Deus Ex Machina y en el capítulo de hoy es un capítulo de diseñando, en este caso, diseñando Antígona. Para empezar, vamos a ver un poco los personajes y la estética que les daremos para posteriormente pasar a la escenografía y a la iluminación a la que recurriremos. Antes de todo esto, sin embargo, dejaremos sentadas las bases sobre las que queremos desarrollar este trabajo. En primer lugar, bueno, ya lo empecé a exponer en el anterior vídeo sobre Antígona, y es que creo que es mucho más interesante el papel de Creonte que lo que se le viene dando. Es decir, que se le puede dar mucho más carácter a ese personaje, mucha más profundidad y acercarlo más al público. También mostré un punto de antipatía, podríamos decirlo, hacia Antígona. Es decir, a mí me viene pareciendo que es cierto que tiene ciertos puntos de razón, pero que los argumentos que presenta son algo más endebles que los que le presenta su oposición y que, bueno, en gran medida no deja de ser una adolescente hormonal y desquiciada. Esto mismo se puede decir en cierto punto de Emon, que sin embargo a la hora de discurrir muestra un poco más de solidez, aunque termine la obra pues como la termina. Que por ahí, que por eso digo que también es hormonal y impulsivo. Antígona no va a dejar de ser la protagonista, y esto quiere decir que es la que lleva la acción y la que busca cambiar el status quo. Y eso es crucial a la hora de la puesta en escena. Sin embargo, eh, en esta propuesta no quiero que el público simpatice principalmente con ella ni ligarla ineludiblemente a la imagen del pueblo y de un movimiento popular, y desde luego no le voy a dar una perspectiva de género. De eso podéis olvidaros porque me parece algo que le quita mucho interés a las obras. Eh, en siguiente lugar, ya dicho esto un poco, vamos a analizar también un poco cambios que se pueden hacer sobre el texto, sobre la obra, en función de eh, lo que queremos contar, cuál es el mensaje que queremos transmitir. En este caso quiero hacer más hincapié en el mensaje de el gobernante no debe caer en nepotismos, es decir, un gobernante justo, aplica la ley de forma igual a todos, sin importar que sean sus propios parientes. Y es algo que ahora mismo está un poco perdido, y por eso creo que es un mensaje bastante más necesario a día de hoy que los que se pueden dar a través de Antígona, que si bien muchos de ellos pueden ser necesarios, esos de resistir al poder, de hacerse oír, etcétera, etcétera, son mensajes bastante más habituales a día de hoy, bastante más trillados, y que en muchos casos han perdido significado, ya que se han venido convirtiendo en una especie de eslogan que más sirve para calmar a la gente que para realmente mover algo. Es por eso que me interesa mucho más el mensaje que se puede mandar a través de Creonte. También decir eso, que Creonte no deja de ser una oposición a el movimiento, a la acción principal de la obra, que es la que lleva Antígona. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de presentarle y situarle en el espacio escénico. Bueno, ya tenemos aquí un poco más claras las bases y ahora vamos a ver cómo vamos a lograr nuestros objetivos. En primer lugar, vamos a presentar el diseño de Antígona, ya que es el personaje que le viene dando nombre a la obra. En primer lugar, he optado por ponerle como base del traje un quitón. ¿Y por qué? Porque es una pieza sencilla, muy icónica, muy del mundo griego, y permite, además, con este color, que desde luego no va a ser un blanco, ningún personaje en la obra, a mi entender, debería llevar una ropa blanca pura. En todo caso, el más cercano podría ser Tiresias.
sino que será un tono crema, un poco más sucio, un poco más gastado, y que será un tono que una a los personajes. Pues eso, lo dicho, llevará un quitón como prenda base, sin embargo dejarlo ahí es pobre, es decir, si queremos una Antígona humilde, más fácil de simpatizar con ella, pues sí que se podría recurrir a una prenda más sencilla y a colores más claros y, por ejemplo, a un blanco puro, ya que transmite más una idea de pureza, de nobleza, y la podemos tener eso con una ropa sencilla, transmitiendo unos valores de humildad y tal. Si lo que queremos es hacer hincapié en lo correcto de su posición. Sin embargo, a mí como lo que me interesa contar es eso, el que tiene más humos de la cuenta, es un poco arrogante, eh, pues vamos a recurrir a añadirle una siguiente pieza de tela que viene actuando como una especie de polisón. Además, será en un tono cercano al púrpura. Intentaremos retirar el azul puro de la paleta, todo lo posible, para dejarlo todo en unos tonos más claros, en unos tonos más cálidos. Esta especie de polison no solo le da el toque púrpura, que tradicionalmente es un color asociado o al emperador o a grandes posiciones dentro de la jerarquía eclesiástica, por lo que imbuirse de ello es un acto de arrogancia. Eso mismo lo vemos en la obra de Agamenón, que probablemente ya veremos más adelante, en la que Clitemnestra le convence de entrar pasando sobre una alfombra de púrpura, color que Agamenón en un principio reconoce como reservado solo a los dioses, es decir, se está imbuyendo de un atributo que no le corresponde. Además le da cierto volumen adicional que ya cambia un poco la imagen que recibimos del personaje. Esa vendría siendo nuestra Antígona. Además, la actuación reforzará en gran medida la idea que queremos transmitir de ella. Por eso la actriz debería ser más combativa y debería mantener un tono bastante más duro, eh, casi cercano al grito. Bueno, ya lo dije, para mí Antígona tiene un punto de Greta Thunberg, así que por ese rollo de discurso, que ahora mismo, bueno, también podemos tirar de Irene Montero como inspiración, algo así. Una Irene Montero estaría casi niquelada para este tipo de Antígona. A continuación, veamos a Creonte. ¿Qué tenemos con Creonte? Ya que es la principal fuerte de oposición, además se le define como general, Antígona se refiere además como tirano, pues tenemos a un hombre maduro, ya no está en sus mejores años, pero seguramente todavía se le puede entender dotado de cierta fuerza. Sobre todo no hay que olvidar que esta obra está ambientada en la era de los héroes, además es anterior a la guerra de Troya. Estamos hablando de unos hombres más altos que los de ahora, más fuertes, más valientes, más aguerridos. Por lo que este Creonte maduro no deja de poder ser un gran guerrero. Y es en ese punto en el que le quiero hacer hincapié. Es decir, le dotaríamos de una armadura. Como veis, el casco, por ejemplo, le pondríamos unos colmillos de jabalí como decoración que le vinculan al mundo de la caza. Además, el jabalí es un animal fuerte y al que se asocia con la testarudez. Atributos que pues le vienen bien al personaje. Al dotarle de armadura, en un principio, pues le estamos vinculando también con ese conflicto que habíamos hablado que se da antes de la obra en sí misma, el de los 7 contra Tebas. Y esto me parece que es un punto muy interesante y que Sófocles obvia adrede en la obra original. Porque creo que si muestras a un Creonte volviendo de poner su vida en riesgo por defender la ciudad, le estás acercando mucho más al público, le estás volviendo un personaje mucho más entrañable y mucho más admirable de lo que a Sófocles le podía interesar para el discurso que establece.
Por eso también tendrá una importancia crucial la primera entrada en escena de los personajes. Por ejemplo, Antígona nunca la haría entrar, queriendo mantener este discurso, desde el público. Eso nos podría servir si queremos una Antígona más ligada al pueblo, una Antígona y queremos que el público empatice especialmente con ella y que la considere una de ellos. Si ese es nuestro objetivo, la haremos entrar desde el público. Si no, la hacemos entrar desde el escenario. Y además, como queremos recalcar que no es una cualquiera, sino que pertenece a la familia real, pues la haremos entrar desde una posición ligeramente superior. Creonte, por otro lado, su primera aparición, nosotros leeremos o entenderemos que de donde viene es de la batalla. Entonces, le haremos entrar con armadura, con su coro. El coro serán en parte soldados y en parte los ancianos que han acudido a recibirle, y entrarán ellos sí desde el público. Creonte ya le estamos dotando de suficientes símbolos, de suficiente discurso a su alrededor, que le posicionan en un punto, en un podio de poder. Es por eso que al jugar el recurso de sacarle desde el público, estamos viendo que es cierto que él no es un miembro más del pueblo, pero sí que viene de defenderlo, de ponerse en riesgo por él, y a lo largo de ese trayecto hasta la escena se va viendo envuelto y hasta cierto punto podríamos decir que abrazado por el público. Lo que ya hace que la relación con él sea distinta, no sea ese automático distanciamiento que genera en gran medida la obra original y la mayor parte de las puestas en escena que se han hecho hasta ahora. Y bueno, ahí tenemos a Creonte. Elementos distintivos de su diseño. Aparte de la armadura, él también mantiene un quitón, pero un quitón corto y con flecos. Hay que recordar que el traje no es estrictamente como los que estudiamos de los griegos, ya que la obra transcurre en un periodo anterior. Además, tampoco nos interesa hacer una labor de arqueología, sino que buscamos hacer algo de diseño. Por lo que es cierto que nos inspiraremos en trajes de la Edad de Bronce y que lo tomaremos como base para nuestro trabajo, pero sí que el objetivo es hacer algo propio. ¿Qué símbolo decorativo hemos elegido para repetir en Creonte? Pues esta serie de cuadrados inscritos unos dentro de otros. ¿Por qué? Porque el cuadrado es una figura esencialmente estable. Es estable, es firme, tiene cierta rigidez y sobre todo al inscribir unos dentro de otros estamos dando una sensación de jerarquía, de orden, de que cada uno ocupa su lugar, y esos son principios que entiendo como fundamentales en el personaje de Creonte. Por otro lado, por ejemplo, Antígona no tendrá elementos decorativos. ¿Y por qué es esto? Pues le podríamos dar elementos más fluidos o distintos. Sin embargo, con mi objetivo de acercar a Antígona un poco más hacia el caos, para Creonte Antígona es una puerta abierta al caos, pues la mantendremos sin elementos decorativos, ya que, por ejemplo, para Creonte esos elementos decorativos podrían ser una información, una pista útil sobre cómo entender a Antígona. Al no tener ninguno, no está dando ninguna pista, ninguna clave. No sigue el orden que, por ejemplo, muestra Creonte en su sistema decorativo de esos cuadrados escritos unos dentro de otros, como estábamos diciendo. Su quitón nuevamente seguirá unos colores crema, algo gastados, igual que el de Antígona. Ya hemos dicho que queremos que ese sea un color transversal a toda la obra. Sus bordados decorativos en el traje, en la ropa, en el propio quitón, mantienen el mismo diseño, pero se harán en rojo, en un tono rojo. ¿Por qué? Porque esto sí que le da un punto pasional y lo acerca a la sangre. Y siendo él un guerrero, pues eso es un punto interesante. También vendrá con una capa que además no hemos querido que vaya por los dos hombros, sino por uno y que vaya hacia el costado. Esto le deja
el brazo derecho libre, que sería el brazo de la espada, y no le pone ninguna carga, por lo que lo pueden manejar mejor. Además, la capa en escena siempre funciona, o casi siempre funciona muy bien. Le da mucho movimiento y volumen con el que llenar la escena. La capa nuevamente sería en tonos rojos, oscuros, intensos. Un rojo fuerte, pero tampoco un rojo. No queremos un rojo chillón y brillante ni un rojo muy primario, no. Un rojo con carácter, como el propio Creonte. Ya hemos visto un poco aquí cómo vamos a organizar el diseño del personaje. También su atuendo variará a lo largo de la obra. Por ejemplo, en el primer acto, según llega del público y se encuentra pues con todo el fregado con el que se encuentra, llegará con la armadura completa. Posteriormente se quitará el casco, la capa, la armadura a lo largo de sus distintas apariciones para que su última aparición frente a Tiresias y en la resolución de la obra se halla solo con el quitón. Si lo hubiésemos mantenido con la armadura todo el rato, le estaríamos convirtiendo en una especie de Denethor, el Senescal, el Señor de los Anillos. Un personaje como bastante más paranoico que se mantiene siempre con la armadura porque teme que alguien le ataque. Y eso reforzaría más la imagen del tirano que la que queremos conseguir. Él llega con la armadura, ¿por qué? Pues porque es un guerrero, es un general que acaba de estar en batalla. Una vez no está en batalla, ya no lo necesita y puede prescindir de ello. Si lo hubiese mantenido, estaríamos hablando de un personaje más agresivo, más violento y más paranoico. Además, al ir quitándoselo, vamos dejando entrever el final de la obra en sí mismo, que es que acaba perdiéndolo todo. Ya tenemos a los dos personajes. Bueno, una vez dicho esto, también añadir que Creonte, una vez ha efectuado esa entrada, el resto de entradas a escenario las haría desde su palacio, y eso es una posición más elevada y central. Antígona, por otra parte, entraría siempre desde la izquierda, ya que nuestra lectura como público va de izquierda a derecha, y eso nos permite acompañarla mucho más en su periplo y llevar la acción con él, para luego, ¡pum!, se encuentra un Creonte, que es una oposición inamovible. También tenemos el personaje de Hemón. El personaje de Hemón nuevamente arrancaría con armadura y acompañando a su padre. Así fortaleces la relación entre estos dos personajes y muestras a Hemón también como un guerrero. Sin embargo, por ejemplo, en Hemón no le pondría el casco. ¿Por qué? Porque así se puede ver un poco más su juventud y su cercanía. Mientras que el casco en Creonte daría una imagen pues un poco más de miedo y de estatus, que no dejan de ser cualidades interesantes con las que ponerle al personaje, con las que luego se pueden ir trabajando a lo largo de la obra. Ismene, por ejemplo, la hermana de Antígona. A ella recurriría a una estética bastante más de luto, más sencilla, sin el polisón, con velo y con una combinación entre un quitón como el de su hermana en los mismos tonos que el resto de personajes y un velo oscuro. Y finalmente tenemos a Tiresias. Tiresias sería un quitón sencillo, es un personaje que no tiene más vueltas. Él habla con la voz de los dioses, pero no tiene vanidades ni pretensiones propias que perseguir. Es decir, que no queremos ocultarle ni más vueltas ni más aires. Además, él tampoco tendrá elementos decorativos en su ropa. De hecho, probablemente mejor que un quitón sería ponerle un exómide, una prenda más sencilla que se engancha solo a un hombro con una única figura en vez de a las dos, mostrando una mayor pobreza y humildad. Dicho esto, pasaríamos a la escenografía. ¿Qué es lo primero que tenemos? La mayor parte de veces que se presentan las tragedias griegas se hacen en festivales como el de Mérida, por lo que ya contamos con un fantástico fondo que es el propio teatro. Sobre esto sí que le haría un par de cambios, y como he dicho, es que
elevaría un poco el punto de entrada de Creonte desde el palacio y me aseguraría que la entrada de Antígona sería en una posición superior a la del coro, lo que es sencillo, ya que al coro le mantenemos abajo en la orquesta. Mantenemos la distribución del espacio propia del teatro griego. La orquesta queda reservada para el coro, mientras que el proskenion queda para los actores. Como hemos dicho también eso, el coro quedaría dividido entre soldados y ancianos. Los ancianos eh, mantendrían una vestimenta más tradicional, de quitón ceremonial y posiblemente algún que otro imatión, una prenda más grande con la que cubrirse, y los soldados mantendrían una armadura pues cercana a las de Hemón y Creonte. Ellos también les pondría casco, desde luego no uno tan elaborado como el de Creonte, ya que el casco ahí contribuye a el anonimato, que es un punto muy interesante a trabajar con el coro, ya que, como dice Nietzsche, el coro es la muralla de carne que separa el teatro de la realidad y permite crear un mundo mágico en el interior de esa muralla. Eh, en la propuesta que hicieron, por ejemplo, para la temporada 2018-2019 en Mérida, por ejemplo, creo que es muy interesante el que sea una propuesta bailada. ¿Por qué? Porque le da mucha fuerza, mucha energía, y porque en el teatro griego tradicional no dejaba de haber parte cantada y parte de baile. O sea, los ritos dirámbicos y todo ese mundo ritual que lo rodea, el baile es una parte importante. Por eso creo que es un recurso muy bien jugado en esa puesta en escena. El vestuario además me parece muy interesante. El único detalle que yo, por ejemplo, le habría hecho sería no tener el morado, ese tono morado que tiene, como color transversal a todos. Por lo demás, creo que es un vestuario muy adecuado a el mundo que plantea y a las necesidades que se derivan de que sea una puesta en escena bailada. Por otro lado, por ejemplo, el de la temporada 2019-2020, para mí pierde un poco de interés, ya que es una propuesta con una estética moderna. Y ya dije que a mí esto de vestir de modernos todas las obras, pues no me termina de decir nada. ¿Y esto por qué? Pues creo que es un momento adecuado para desarrollarlo un poco. Para empezar, porque no es nada novedoso ni nada especial. O sea, esto lo hacían a Tintoretto y lo hacían artistas desde el medievo y el renacimiento. Es decir, tú ves cuadros y muchos de esos cuadros que presentan a personajes mitológicos, bíblicos de la antigüedad, y van vestidos de contemporáneos al pintor. Es decir, que esto de vestir de moderno no es nada nuevo. Por otro lado, creo que la cotidianidad a la que te acerca ese vestuario moderno es simple y llanamente sosa, aburrida y desprovista de los rasgos épicos que deberían estar presentes en todas estas tragedias. Creo que es importante eso, en estas obras, en estas creaciones, generar un ambiente que, que sea propicio, un ambiente que tienda a lo épico y que permita sumergir al público en una realidad distinta durante el tiempo que dura la función. Y para mí eso no se puede conseguir, o no se puede conseguir fácilmente, si vestimos de cotidianidad lo que estamos poniendo en escena. Hay otros creadores que pueden entender las cosas de distinta manera y que pueden buscar otros objetivos y que consideran que esos objetivos se pueden conseguir más fácilmente haciendo ese tipo de diseños modernizados y actualizados. Y oye, cada uno es libre de seguir los métodos que quiera y usar los recursos que quiera. Y si les funcionan, pues bienvenidos sean. Simplemente digo que yo no voy a recurrir a ellos ni me parece que funcionen del todo bien en estas obras. Pero que a quien le funcionen, a quien le gusten de verdad y quien les pueda sacar el jugo, que no deje de usarlos. Y no estoy criticando a quien le guste ver una obra de tragedia griega con trajes contemporáneos. Bueno,
continuemos con el diseño. Ya tenemos un poco eso, el espacio y los personajes. Y a continuación vamos a rematar poniendo la iluminación. Por ejemplo, a Queronte le acompañaría con luz cálida. ¿Por qué? Porque la luz cálida te acerca. Además te vuelve más hogareño el ambiente. La mayor parte de sus intervenciones las mantendría además acompañada por una luz cálida suave, una luz difusa, que rodee su alrededor. La primera intervención de Antígona, la primera de la obra, vaya, que es el prólogo, la mantendría con una luz fría. ¿Por qué? Pues esto es por dos motivos principalmente. En primer lugar, porque te genera un ambiente. Y es un ambiente de nocturnidad. Está en la noche, está terminando la noche y la obra se desarrolla ya en el amanecer. Y está iluminada por la luz de luna, entonces una luz fría le funcionaría. Además, la luz fría aleja al personaje y, como ya hemos ido diciendo a lo largo de este vídeo, pues el objetivo es eso, generar un poco de distancia con Antígona, que no se corra a simpatizar con ello. La luz fría te la aleja un poco. Además, para Antígona reservaría mucho una luz dura, dura. Ella tendría su recorte, casi con filmita y todo. Sobre todo además en el discurso en la disputa entre Antígona y Creonte, ahí sí que iría con dos luces duras, una para cada uno. Sí que mantendría a lo mejor una luz difusa en contraplano que permita sacarles el volumen, pero ahí quiero luces duras que acentúen las sombras y que les separen del resto, que hagan eso, que la pelea sea mucho más dura, mucho más cruda y mucho más intensa. Sin embargo, por ejemplo, en el encuentro entre Creonte y Tiresias, una luz más blanda, una luz más suave, más difusa. Ya tenemos ahí un poco el ambiente lumínico que se manejaría. ¿Qué más puntos hay importantes a tratar? Pues es cierto que podríamos ya estar hablando de iluminación para el final. Sin embargo, sobre el final quiero hacer un espacio especial. Y es que el final se puede tratar de distintas maneras, es decir, podemos mantener el final tal y como está, podemos eliminar una parte o podemos contar un final distinto o simplemente cambiándole la óptica. Por ejemplo, en lugar de mostrar todo el final tal y como es, podemos hacer más hincapié, por ejemplo, en el final de Antígona, en la muerte de Antígona, e ir a una visión más romana de la historia, más romana. ¿Por qué? Porque a los romanos sí que les gustaba ver toda esa violencia y todo eso en escena. Entonces sería escenificar la muerte de Antígona, el cómo se cuelga una vez es encerrada y dejar ahí la obra. Esto, ¿qué es lo que nos cuenta? Nos está contando el castigo que recibe o el final que tiene Antígona. Hace especial hincapié en eso. Es decir, nos está diciendo que si se te va la cabeza demasiado, si te pasas de arrogante y si no superas tus penas, pues acabarás mal. Manteniendo otra opción de final, por ejemplo, sería cambiar el final, es decir, que cuando Creonte modifica finalmente la sentencia y manda que saquen a Antígona y la liberen, pues podemos hacer que en esta ocasión llegue a tiempo. Esto sería un final edulcorado. ¿Qué mensaje nos pretendería mandar este final, por ejemplo? Con este final podríamos estar viendo eso, una opción de redención, una opción de que cuando cedemos un poco, cuando estamos dispuestos a aceptar otras opiniones, pues pueden ir las cosas a bien. ¿Por qué sería esto? Pues porque Creonte, en lugar de perder a toda su familia, al sacar a Antígona a tiempo, salvaría a su hijo y salvaría a su mujer.
Y tenemos finalmente el final canónico, el oficial de la obra, que ese es un final complicado, ya que en este final tanto Antígona como Creonte reciben un castigo y además uno contundente. Para tratar al personaje de Creonte, sobre todo, es un final más complicado porque cuesta convencerte de que debes actuar correctamente cuando lo acaba perdiendo todo. Sin embargo, podríamos intentar hacer especial hincapié en que ese castigo ha sido por la tozudez que ha mostrado antes. Es un poco, es un castigo inevitable en el mundo griego y hay que entender que en la tragedia todo ese castigo que cae sobre el héroe trágico sirve para purgar a la ciudad del mal. Es decir, que el héroe trágico absorbe en sí mismo, toma para sí todo el dolor y todo el daño que podía aquejar a la ciudad. Y así la ciudad queda en un estado de salud. Eh, lo dicho, es el final más complicado de poner en escena. Pero bueno, sobre estos finales sí que me parece muy interesante que deis vuestra opinión en los comentarios y me digáis, pues eso, qué final consideráis más adecuado, cuál más interesante, cómo podréis, por ejemplo, vosotros resolver el final pues de Sófocles, pero adaptándolo al mensaje que hemos propuesto en este vídeo. Para último, añadir que antes del prólogo incorporaría una pequeña escena siguiendo las aperturas de telón de Wagner. Es decir, una escena con mucha música, con imagen, pero imagen pues por proyección, como si fuese una especie de teatro de sombras en torno a la hoguera, en el que mostraría, pues eso, toda la historia que hemos hablado que acontece antes de la obra. Básicamente, la batalla antes de la obra en sí misma, la batalla de los 7 contra Tebas, lo que ya te pone mucho más en situación. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa, como he dicho en los comentarios, dadle al me gusta, compartid, suscribíos al canal. Nos vemos en próximas ocasiones aquí en Deus Ex Machina.